Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 19 de marzo y el día viene. Bueno, una tregua. El tiempo y la lluvia nos va a dar una tregua, pero no cante victoria porque llega otra borrasca, se va a llamar Martiño. Va a llegar con lluvia, con viento y se va a quedar aquí con nosotros hasta bien entrada la próxima semana. Así que paciencia, no desesperen. Mucha precaución a todos los conductores. A esta hora, medio centenar de carreteras, casi todas de ellas en Andalucía, están cortadas. Son carreteras secundarias. Hay algunos aparcamientos desalojados, algunos locales también. Los ríos están a rebosar y la buena noticia es que los embalses están hasta arriba. Así que nada, es lo que toca y así vamos a despedir al invierno y a recibir la primavera. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando a la política internacional, porque Trump y Putin ayer se tiraron 2 horas y media hablando al teléfono. Sí, tiempo para decidir el final de la guerra. De momento, no hay un alto el fuego como esperaba la Casa Blanca. Putin se mantuvo inflexible en algunas de sus pretensiones respecto a Kiev, como que Washington y el resto de gobiernos occidentales dejen de prestarle asistencia militar y de inteligencia, lo cual equivale a dejar desasistido al país atacado por Putin durante estos 3 últimos años, atacado cruelmente. Putin tiene una posición de ventaja para negociar porque Trump parece que tiene mucha prisa y los gobiernos europeos y también Ucrania pues han quedado orillados. Putin acepta la tregua, se compromete a no hacer más daño a las centrales eléctricas, quiere quedarse con Zaporilla y dice que va a aceptar el intercambio de prisioneros, pero que luego habrá que seguir hablando. Putin quiere además que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN y que no se desplieguen fuerzas de paz en suelo ucraniano. Las negociaciones van a seguir durante todo este fin de semana en Arabia Saudí. Otro de los focos de atención de guerra, de muerte, está en Gaza. La tregua se ha roto y el miedo es total. Israel asegura que el ataque de ayer no es algo aislado. Ayer más de 400 muertos y más de 600 heridos. Los terroristas dicen que van a seguir negociando. Y mientras aquí en casa, hoy sesión de control al gobierno en el Congreso, el tema central va a ser la inmigración, pero también se va a hablar del aumento del gasto en defensa, algo que divide a los dos socios de gobierno. El Partido Popular aumenta la medida, ese aumento de gasto en defensa. En Alemania se están preparando para el rearme y por ello el país ha lanzado un endeudamiento histórico. Las Fuerzas Armadas de Alemania necesitarán más de 400.000 millones de euros en los próximos años, que en buena parte se van a financiar con las nuevas normas fiscales impulsadas por el ganador de las elecciones el pasado mes de febrero, Friedrich Merz. La música le suena bien a las bolsas, especialmente a las europeas. El IBEX acaricia el máximo del año, encadena 4 sesiones en positivo. El DAX está totalmente disparado. Hay rotación desde la bolsa americana hacia la bolsa europea. Bank of America dice que es la mayor rotación de Estados Unidos a Europa en toda la serie histórica. El 23% de los gestores infrapondera renta variable americana. Se trata del porcentaje más elevado desde el año 2023 y llama especialmente la atención el sentimiento de los gestores sobre la tecnología. Ha pasado a infraponderar el sector a su nivel más bajo en los últimos 2 años. Y mientras, el oro sigue fuerte y busca afianzarse por encima de los $3.000 la onza. Una cosita más para que usted lo tenga en cuenta. Sé que no le gusta, pero hay que pasar por ello. Hacienda, se acerca la cita anual para cumplir con el fisco. Tic-tac, no queda nada. El 2 de abril comienza el plazo para presentar la declaración de la renta, pero desde hoy usted puede comprobar los datos fiscales en la web de la agencia tributaria. Llega con novedades, las ayudas, por ejemplo, a la DANA no tributan y por primera vez las personas que cobraron una prestación por desempleo estarán obligadas a presentar la renta independientemente de los ingresos. Hay más novedades, temas de fiscalidad al ahorro y otras cositas más que iremos desgranando en los próximos días, porque hasta el día 2 nos quedan ahí
hay tiempo para meditar y para tragar saliva. 8:05, esto es Radio Intereconomía. Arrancamos esta segunda hora en directo con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Banco de Japón mantiene sin cambios los tipos de interés. Los deja en el 0,5% tal y como estaba previsto debido a las elevadas incertidumbres que rodean la actividad económica, a los precios y al comercio por la guerra comercial provocada por los aranceles de Donald Trump. En la comparecencia de prensa, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha señalado además que la economía japonesa se ha recuperado moderadamente, aunque se observa cierta debilidad. En cuanto a la evolución económica y de los precios, evaluamos que aunque existen algunos signos de debilidad en ciertas áreas de la economía en general, la recuperación económica avanza de manera gradual. Respecto a los precios, aunque el impacto de la subida de los precios de importación sobre los precios internos ha disminuido, los precios de los servicios siguen aumentando gradualmente debido al incremento de los salarios. Tras esta decisión del Banco de Japón, el yen retrocede ligeramente frente al dólar, cae un 0,1%, está cotizando en 149,47 unidades. La Reserva Federal anunciará esta tarde su decisión de política monetaria. Y al igual que el Banco de Japón, se espera que la Fed mantenga sin cambios los tipos de interés. La atención va a estar puesta en la actualización de las proyecciones económicas y en lo que diga su presidente Jerome Powell en su discurso sobre el impacto de la guerra comercial en la economía y en la inflación. Alexis Ortega es analista independiente. La verdad es que el mercado no espera que haya movimientos en los tipos de interés, pero desde luego lo que sí que se está preocupando es que hay una cierta sensación de que la economía americana puede entrar en recesión y que por lo tanto de alguna manera a lo largo de este año puedan empezar a bajar los tipos de interés. Y por lo tanto el mensaje que mañana vaya a decirnos Powell tras la reunión es importante de cara a ver cuántas bajadas de tipo de interés puede haber en Estados Unidos, si es que las hay en algún momento. Aquí en Europa, Eurostat publica hoy el dato definitivo de inflación del mes de febrero en la zona euro, tras adelantar hace un par de semanas que los precios se moderaron una décima hasta el 2,4%, rompiendo con 4 meses de subidas debido, entre otros factores, al menor alza de los precios de la energía. El DAX alcanza máximos históricos por la aprobación del plan de infraestructuras en Alemania. Cerraba ayer este indicador en los 23.393 puntos, subida de más del 1%, después de que el Bundestag aprobara una reforma constitucional promovida por el futuro canciller Friedrich Merz, que incluye un fondo de 500.000 millones de euros para inversiones en infraestructuras y que flexibiliza el mecanismo que topa el déficit presupuestario para aumentar el gasto en defensa. El gasto de defensa superior al 1% de nuestro Producto Interior Bruto ya no estará sujeto al freno de la deuda. El nuevo fondo especial, que permitirá hasta 500.000 millones de euros en nueva deuda para inversión adicional durante los próximos 12 años, dará pie a lo que yo llamaría un cambio importante para nuestro futuro. Este histórico acuerdo en Alemania impulsaba también al resto de bolsas europeas. El IBEX 35 subía más de 1,5% y recuperaba niveles de 2008, por encima de los 13.300 puntos. Esta mañana tenemos a los futuros en Europa recogiendo beneficios. Está cayendo un 0,3% el futuro del DAX, caída para el futuro del Eurostock 50 del 0,16%. Suben, sin embargo, los futuros en Estados Unidos, y en las bolsas asiáticas hemos tenido signo mixto. Subida tímida para el Hansen de Hong Kong del 0,07%, caída para la bolsa de Shanghái del 0,1%, recortes también para el Nikkei de Tokio, que ha perdido un 0,2% tras la reunión del Banco de Japón. El precio del oro sigue subiendo y marca nuevo récord histórico. Ha llegado a tocar esta mañana a los $3.050 la onza, cotiza ahora a los 3.048, subiendo un 0,24%. De esta forma, el oro sigue actuando como activo refugio en un clima de incertidumbre por la guerra comercial y por las tensiones geopolíticas. Donald Trump y Vladimir Putin acuerdan un alto el fuego parcial en Ucrania. El presidente ruso ordena cesar los ataques contra la infraestructura energética ucraniana durante 30 días tras su conversación telefónica con Trump. Ambos mandatarios acordaban también seguir negociando para que este alto el fuego se aplique en el Mar Rojo. Tanto la Casa Blanca como la Unión Europea confían en que este acuerdo sea un primer paso para una tregua total. Olaf Scholz es el canciller saliente de Alemania. Está claro que el apoyo de Estados Unidos es y sigue siendo indispensable. Estamos totalmente de acuerdo. El objetivo de todos los esfuerzos debe ser una paz justa y duradera para Ucrania.
El alto el fuego anunciado ahora para los ataques contra la infraestructura energética puede ser un primer paso importante en el camino. Lo mismo cabe decir del inicio de negociaciones técnicas para un alto el fuego en el mar. El siguiente paso debe ser un escudo armamentístico completo para Ucrania y lo más rápido posible. No debe tomarse ninguna decisión sin Ucrania y por encima de Ucrania. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, da por roto el alto el fuego en Gaza. Asegura que los ataques de la pasada madrugada que se cobraron la vida de 400 personas solo son el comienzo y que Israel seguirá luchando para conseguir todos los objetivos de la guerra. A quienes critican a Israel les pregunto, ¿qué harían ustedes si unos terroristas asesinaran y secuestraran a sus hijos? ¿Harían lo que estamos haciendo nosotros? Ante el mal puro, las sociedades libres no tienen más remedio que luchar. Así que quiero asegurar a todos nuestros amigos del mundo que Israel luchará y ganará. Traeremos a nuestro pueblo a casa y destruiremos a Hamás. No cejaremos hasta alcanzar todos estos objetivos vitales y no descansaremos hasta dar a nuestro país un futuro de paz, prosperidad y esperanza. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asegura estar conmocionado por los ataques en Gaza e insta a Israel a respetar el alto el fuego. Primero, que se respete plenamente el alto el fuego. Segundo, que la ayuda humanitaria tenga acceso a Gaza sin ningún tipo de trabas. Y tercero, que se libere incondicionalmente a los rehenes. No renunciaremos a estos objetivos. Y dos asuntos más para completar los titulares de este miércoles. La Comisión Europea presenta un plan de acción para el acero y los metales, que estará destinado a apoyar al sector ante la carestía de la energía en la Unión Europea y el exceso de capacidad mundial, con medidas como el mantenimiento de las salvaguardas comerciales para proteger a la industria de la competencia desleal. Y en clave empresarial, atentos a Siemens, que recortará más de 6.000 empleos en todo el mundo, con el objetivo de aumentar su competitividad. La mayor parte de los despidos, unos 2.800, se llevarán a cabo en Alemania. La compañía ha explicado que este plan de ajuste afectará a las unidades de automatización y a la de carga de vehículos eléctricos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Me dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Las empresas españolas son optimistas con respecto a su digitalización. Según un estudio de la Cámara de Comercio de España, el 85% considera su nivel de digitalización medio o alto y más de la mitad cree que ha mejorado desde 2020. La formación en tecnologías de la información y comunicación es clave para su desarrollo, destacando áreas como la ciberseguridad, gestión empresarial y marketing digital. A pesar de los avances, enfrentan obstáculos en su digitalización, aunque siguen invirtiendo en equipamiento informático, transacciones online, seguridad digital y conectividad móvil. La inversión en presencia online es prioritaria para casi el 80%, mientras que la venta online no es una inversión atractiva para la mayoría. Las empresas consideran que la digitalización impacta positivamente en su imagen de marca, reputación, relación con clientes y productividad, con una valoración de entre 3,5 y 3,8 sobre 5. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, vamos allá con la tertulia. Es miércoles ya, sí, miércoles 19 de marzo. Felicidades desde aquí a todos los Pepes, Pepas, Josés, Marijoses y compañía. Me acompaña Inmaculada Sánchez Ramos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días también a los papis, hombre. No a los papis, a todos los papis que disfruten hoy con los regalitos de los niños, claro que sí. Y no tan niños. Bueno, oye, los que no somos ni Pepa, ni Pepe, ni nada de nada, oye, que disfrutemos de esa tregua que nos da el tiempo, ¿no? Sí, porque vamos, estamos, como decían por ahí los memes, con el arca de Noé ya preparados todos, porque vamos, sacando todos una pareja de tórtolas y cuestiones de esa naturaleza. Bueno, me acompaña Agustín Baeza. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tú esto de la lluvia? Pues lo de la lluvia, bien. Llevo peor lo del transporte para venir hasta aquí, que me ha costado un poquito. Pero la lluvia, yo la lluvia no... Eso sí, a los que vayan a tener alergia en mayo y en junio, que se preparen, porque este año va a ser guapa. Oye, ¿qué pasa? ¿Que te peleas con el transporte para llegar aquí? Sí, es que Madrid está un poco complicada últimamente con el precisamente transporte. La lluvia no es muy buena para el transporte, aunque hoy es verdad que tenemos tregua. Ay, bueno, y de un momento a otro espero que entre por la puerta José Luis Fernández Santillana, pero antes, oye, tenemos varias cositas en el día. Uno de ellos, ese plan de infraestructuras en Alemania. El Bundestag ha aprobado una reforma constitucional promovida por el canciller Friedrich Merz. Incluye un fondo de 500.000 millones de euros para inversiones en infraestructuras y en defensa, en el sector de la seguridad. Quiero que escuchéis a Merz. El gasto de defensa superior al 1% de nuestro Producto Interior Bruto ya no estará sujeto al freno de la deuda. El nuevo fondo especial, que permitirá hasta 500.000 millones de euros en nueva deuda para inversión adicional durante los próximos 12 años, dará pie a lo que yo llamaría un cambio importante para nuestro futuro. Me acompaña el profesor Carlos Tordesillas. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Encantada, que es profesor de Finanzas Internacionales de Comillas y CADE. Bueno, la verdad es que es algo histórico esto de romper el techo de deuda y es una cantidad de dinero importante. Han dicho infraestructuras, han dicho rearme, pero ¿se sabe algo más de la letra pequeña? ¿De en qué plazos, cómo se va a distribuir esa cantidad de dinero? ¿Qué va a suponer para la economía alemana que está en recesión? Sí, bueno, lo que se sabe sí que son los plazos, sí. A ver, el Partido Demócrata Cristiano pretende aumentar el gasto en defensa y crear un fondo de 500.000 millones de euros a 12 años. Y el objetivo es modernizar hospitales, escuelas, carreteras y redes energéticas.
Pero además de eso, los economistas han estimado que las Fuerzas Armadas del país necesitarán más de 400.000 millones de euros en los próximos años, y la financiación que probablemente se liberará gracias a esta reforma Merz. ¿El mérito es de Merz porque ha conseguido convencer a socialdemócratas y a verdes, o el mérito es de Trump, que con su brazo tendido a Putin ha puesto contra las cuerdas a Merz y a Alemania? Bueno, yo creo que el mérito es de Merz, ¿no? Que él al final lo que ha hecho ha sido acelerar, porque el día 25 de marzo se formaba el nuevo Parlamento y con la nueva composición no iba a ser capaz de obtener los 2/3 de diputados que tenían que votar a favor de esta ley, que al final pues han sido los socialdemócratas, la CDU y los verdes. Entonces el mérito es suyo porque ha sido capaz de, en un récord de tiempo, sacar adelante esta nueva reforma. Pero ahí sí que Trump ha tenido mucho que ver, ¿no? Porque ese brazo tendido a Putin ha puesto contra las cuerdas a toda Europa y a toda la OTAN, ¿no? Ha hecho que espabile, ¿no? Ha sido como un shock externo. Bueno, más que un brazo tendido, yo lo que creo es que Trump lo que ha hecho ha sido amenazar con abandonar la OTAN, cosa que no sabemos si va a hacer, porque también amenazó en su primera legislatura y no lo hizo. Trump lo que quiere es que los Estados miembros de la OTAN pues gasten al menos el 2% de su PIB en defensa, y pues ese es el miedo que tiene la OTAN. Entonces, bueno, pues sí, ha hecho que se pongan las pilas los países miembros de la OTAN. Y es ponerse las pilas para rearmar Europa y sobre todo Alemania, o para sacar a Alemania de la recesión, porque ese es el último objetivo, el despertar a una economía que está muy tocada. Sí, a ver, esta medida pues va en las dos direcciones. Por un lado, rearmar a Alemania, que Alemania quiere con esta medida, aparte de poder defenderse, es una medida disuasoria frente a Rusia. Y por otro lado, efectivamente, Alemania, siendo la locomotora de Europa, lleva 1 o 2 años prácticamente estancada, con crecimiento casi cero, y esto va a hacer que reavive a Alemania, porque no nos olvidemos que el Parlamento alemán lo que ha aprobado es inyectar hasta 1 billón de euros en el ejército y en la infraestructura del país, y eso va a revivir la mayor economía de Europa e impulsar los esfuerzos de rearme de la Unión Europea. O sea que esto es una muy buena noticia para la economía alemana y, por supuesto, para la economía europea. Claro, estamos viendo que es una noticia que lo recoge muy bien la bolsa. El DAX está en zona de máximos, con crecimientos de doble dígito en lo que va de año, pero ¿qué efecto puede tener en los bonos? Porque va a suponer un endeudamiento mayor, y esto entiendo que tensionará sobre todo los largos plazos. Sí, efectivamente, o sea, va a haber mayor endeudamiento, esa es la parte que no es buena en el largo plazo, que mayor endeudamiento. Luego seguramente pues también haya subidas de impuestos, porque esto hay que financiarlo de alguna manera, pero luego también se va a crear pues una nueva normativa en la Unión Europea, que ya se está trabajando en ello para aprobarlo en otoño, que va a haber una etiqueta para que los inversores que inviertan en activos financieros europeos tengan un incentivo fiscal, ¿no? Entonces, igual que pasa pues con los fondos de inversión en España, que cuando hay traspasos pues hay un diferimiento fiscal, no hay un peaje fiscal, va a haber los activos financieros europeos, se está trabajando en ello para que tengan un incentivo fiscal, y entonces pues más europeos inviertan en compañías europeas, y con eso también se financie parte de este proyecto. No va a ser todo vía deuda y vía subida de impuestos. Claro, ¿y qué le parece ese intentar retener o intentar evitar la fuga del ahorro europeo ahora y con incentivos fiscales? Pues me parece bien, porque así no tiene que ser todo a base de asfixiar al contribuyente, ni tampoco asfixiar a los estados, que bastante endeudados están. Alemania no tanto, que tenía ese techo de deudas de 0,35% sobre PIB, pero otros estados, como por ejemplo el español, pues me parece muy bien, porque bueno, es una manera de que el ahorro no vaya solamente destinado a ladrillo, sino que también vaya destinado a activos financieros que pueden hacer crecer el patrimonio de los europeos, como pasa en el norte de Europa, donde los inversores tienen más de sus carteras en activos financieros que en inmobiliario, que es lo que pasa en el sur de Europa. Bueno, al final la lectura es que hemos necesitado una guerra, o Europa ha necesitado una guerra para darse cuenta de que el ahorro es palanca de crecimiento e incentivar ese ahorro privado.
Sí, la verdad es que el miedo ayuda, sí, la verdad, a ponernos todos a trabajar en la misma dirección. La verdad es que esta guerra ha hecho que la OTAN esté más unida, que la Unión Europea también esté más unida y que se esté empezando a trabajar de una manera más conjunta y no cada uno de los 26 países miembros únicamente defendiendo sus intereses cuando van a Bruselas. Se está viendo que más vale trabajar todos en conjunto. Entonces, esto puede ser una medida buena para acelerar muchas de las iniciativas y planes que había sobre la mesa en Bruselas. Y ya lo último, profesor. ¿Qué significa, qué sentido tiene para Europa en su conjunto que Alemania, que es reflejo de austeridad fiscal, de control de la inflación, de rigidez, pero sobre todo de austeridad con mayúsculas, rompa su techo de gasto? Bueno, es una medida excepcional porque, una guerra, como todos sabemos, es algo extraordinario. Entonces, ante acontecimientos extraordinarios son necesarias medidas fuera de lo ordinario, ¿no? Fuera de lo normal, con lo cual, vemos que hay flexibilidad. El mensaje que reciben los otros países, vemos que incluso Alemania, ante la defensa de la OTAN, pues está dispuesta a tomar medidas extraordinarias y que los otros países pues también lo pueden hacer. Eso sí, Alemania volverá antes o después a este freno de deuda, porque Alemania seguirá con su rigor y su disciplina que tan buenas frutos le han dado, pero yo creo que es bueno para los demás países también. Muy bien. Pues don Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales en Comillas y CADE, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias, buenos días. Gracias. Bueno, acaba de entrar por la puerta José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Madrid está fatal de tráfico? Bueno, un poquito mal. Sí, lo decía Agustín, que ha sufrido también, se ha venido peleando desde bien por la mañana. Oye, ¿qué os parece este aumento del gasto histórico por parte de Alemania, este romper el techo de gasto para el rearme, para infraestructuras? A ver, más que el rearme, a mí lo que me parece es que hemos vuelto un poquitín a la política real, a la realpolitik y a la realidad. O sea, se está atendiendo ya a las infraestructuras. Se ha visto que la manera de proceder de Europa en general y en particular de Alemania, en que teníamos dependencia energética, dependencia de los semiconductores, dependencia en defensa, porque eso de que viniera la OTAN, que la financiara Estados Unidos y que en cambio la guerra la tenemos nosotros, pues yo creo que esto es un choque de realidad, de decir, ya está bien de tanto legislar, de tanto regular, no digo que con esto lo haya acabado. Lo que quiero decir es, hay que tomar cuidado de nuestras dependencias. Vamos a poner nuestras infraestructuras en bien puestas. Vamos a volver un poco a una política industrial. Es cierto que de los 500.000 millones, 100.000 están para que esto que es una quinta parte, ¿no? Están para el tema de transición climática, que creo que habrá sido pues un poco el término de negociación con los verdes para poder llegar a ese conjunto. Pero en general me parece que volvemos un poco a la realidad, siempre y cuando, y solo con esto termino, como decía el profesor Tordesillas, que luego vuelva un poco cuando las cosas estén un poquito más encaminadas a lo que es la disciplina económica. Agustín. Pues mira, a mí lo primero que se me ocurre con lo que está pasando en Alemania y en general con el contexto geoestratégico en el que estamos todos inmersos, es una reflexión que yo me estaba acordando mucho de mis profesores en la facultad, estos debates que teníamos en la facultad de Económicas cuando se llamaba Económicas, ahora se llama de otra manera. La economía política ha vuelto, si es que alguna vez se fue. Es decir, aquí hay un debate siempre histórico sobre hasta qué punto la economía y la sociedad, no estoy haciendo filosofía, la economía y la sociedad son como dos parcelas de la realidad que tienen que ir, ¿no? Es decir, hay muchos economistas, hay muchas escuelas de economistas que dicen, no, la economía tiene sus reglas, funciona de una manera y la sociedad no tiene que meter, la sociedad entendida por instituciones, sector público, gobierno, etcétera, no tiene que meter mucho las zarpas porque estropea, ¿no?, la maquinaria de la economía. Sin embargo, eso no responde a la realidad porque la economía es una esfera de la sociedad y está entremezclada. Y esto es lo que ocurre con esta cuestión. Es decir, fijaos lo que es un cambio constitucional. Sí. Recordemos que en España hubo un cambio constitucional en sentido contrario en 2011, precisamente porque en ese momento los vientos
eran otros. Los vientos eran los de la austeridad, por las decisiones que se tomaron como consecuencia de la crisis de 2008. Y hubo una reforma constitucional en España para garantizar que el pago de la deuda pública tenía prioridad sobre cualquier otro gasto presupuestario del sector público. Que esto le costó, entre otras cosas, las elecciones al PSOE. No digo entre otras cosas, pero aquello le costó las elecciones al PSOE. Bueno, se fue el agusticidio, además, que se hizo en el mes de agosto, o sea que fue así, o sea que ella además fue un pacto entre los dos grandes partidos para poder hacerlo, como cualquier reforma constitucional que se quiera hacer, ¿no? Uno echa de menos, digo, sin entrar en la bondad o no de esa medida, pero lo que está claro es que después la aplicación de cómo se ponía en marcha esa limitación no se cumplió nunca, o sea que estamos en el, digo que esto es al final, no, a mí me parece que el tema de Alemania es volver de alguna manera a esa cierta normalidad, pero sobre todo algo que yo creo que los últimos informes, tanto el de Draghi como el de Letta, venían reclamando, ¿no? Que es una política de inversiones en la propia Unión y por tanto dejar de depender de terceros países o de países de fuera de la propia Unión para crecer, ¿no? Y por tanto, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la política armamentista, es decir, bueno, vamos a invertir en, oiga, pero ¿dónde vamos a comprarlo, no? Porque fábricas no tenemos en Europa, ¿no? Es decir, que una parte de ese dinero se lo va a llevar el señor Trump, bueno, el Trump no directamente, o sí, pero vamos, se lo va a llevar a Estados Unidos, que es el que está fabricando el armamento, ¿no? Entonces, políticas, por ejemplo, donde desarrollar la industria armamentística, bueno, pues una buena inversión. Segundo, es decir, todo lo que tiene que ver ya no es la guerra clásica de a ver quién tira más cohetes, sino quién tiene más inteligencia y, por tanto, cómo con más tecnología se puede hacer más daño al enemigo, hablando en términos coloquiales. Me parece que esto es importante, ¿no? Ese desarrollo tecnológico que puede haber. Y luego que Alemania también ha tenido una ventaja respecto al resto de socios, que seguramente es el único país de la Unión que ha estado durante estos últimos 10 años, digamos, haciendo hucha, ¿no? Que ha tenido situaciones de superávit fiscal, cosa que no tienes el resto de los países, con lo cual endeudarse ahora, bueno, tiene un cierto colchón y además esto lo hacen con una reforma constitucional para asegurarlo. Bueno, me parece que los alemanes son muy alemanes y no tienen nada que ver con los países del sur, vamos a dejarlo así. Alemania es el país menos endeudado del G7. Esto me lo están llevando ahora mismo por WhatsApp. Alemania y Estados Unidos tenían la misma deuda sobre el PIB en el año 2006, el 65%. Pero ahora en Estados Unidos la deuda es el 110% del PIB y en Alemania sigue siendo el 65%, que es muy importante. Oye, y hacerlo, o esto va ligado con ese plan de la Unión Europea para crear un vehículo, para montar incentivos fiscales para que los europeos dejemos nuestro ahorro, utilizamos nuestro ahorro en empresas y en activos aquí en Europa. ¿Qué os parece esto de los incentivos fiscales, el ahorro y esta Unión Europea para el ahorro? A ver, de carácter general me parece bien porque lo que hemos tenido actualmente es al revés, la fiscalidad en contra. Sobre todo aquí. Es lo que te iba a decir. Me las quita de la boca. Pero bueno, por si acaso no te han oído los oyentes, como decía Susana, sobre todo aquí. O sea, es que no sabes dónde invertir, porque es que te crujen, no es el término, ¿no? Entonces, cualesquiera cosa que la fiscalidad no sea algo en contra de digamos, bueno, del ahorro, como tú me has dicho, pero además del ahorro de pequeños accionistas, de pequeños, o sea, del españolito medio, pues hombre, eso me parece un paso de gigante. Y con respecto a lo anterior, creo haber recordado que hoy decía que Siemens iba a echar a no sé cuantísimas personas, iba a hacer un ajuste y tal. 6.000. Eso es Alemania, como todos conocemos. En cierta medida va un poco relacionado con lo anterior. Toda esa crisis, por ejemplo, del automóvil, todas esas crisis vuelvo un poco a mi primer discurso de la realpolitik, o sea, vamos a eso, a poner infraestructuras y a la propia realidad. Y a mí me ha recordado esto mucho, o la ha unido con esto de los despidos de Siemens. Pues fíjate, yo estaba pensando también, esto de los incentivos es curioso porque bueno, me he levantado hoy pensando mucho en la facultad, en mis tiempos de juventud, pero bueno. El transporte público que te da tiempo. Ha sido horrible, sí, he hecho una regresión mental en el transporte. No, pero porque, claro, esto de los incentivos es fundamental y una de las cosas que tú estudias, que tú tienes que analizar, es que el diseño de los instrumentos concretos es muy relevante. Porque hay una suerte también o sea, la teoría nos dice que hay una especie de automatismo. Tú bajas impuestos y se aumentan las inversiones. Ese automatismo puede no
puede no funcionar si los diseños de incentivos y de los instrumentos que tú estás utilizando se acaba utilizando adecuadamente. Es decir, que esto también se sabe, que hay mucho, es decir, la bondad de la política muchas veces no queda bien reflejada en el instrumento, en el artículo de la ley, en el proyecto o en lo que sea, ¿no? En la desgravación fiscal, porque es muy importante esa cuestión para dirigirlos. Y luego, yo también, cuando veo estas cosas en Alemania, lo que siento en el fondo es mucha envidia, no de ser alemán, porque luego los alemanes tienen otras cosas que no nos gustan tanto. Y esto, claro, el problema es como dice una persona que yo sé, dice, todo no se puede. Entonces, no podemos ser todas las cosas buenas que somos en España y al mismo tiempo querer ser alemanes para esto. Es decir, al final, como digo yo, la parte buena que tiene España, yo siempre he pensado que tiene la otra cara de la moneda no nos gusta tanto, pero va acompañada, ¿no? Vale. Y esto, porque esto en el fondo, fijaos, si os dais cuenta, cuando hablaba yo de que vuelve la economía política, esto no deja de ser lo que está pasando, se está pergeñando de alguna manera, vamos a ver hasta qué dimensiones alcanza, una suerte de plan Marshall, pero al revés. Es decir, no, el plan Marshall vino después de la Segunda Guerra Mundial, ayuda norteamericana para reconstruir infraestructuras, pero en el fondo ahora no vamos a utilizar dinero, en este caso de Estados Unidos, sino al contrario, es decir, precisamente por la posición geoestratégica nueva de Estados Unidos, nos vemos obligados a forzar una suerte de plan Marshall, entendido de esta manera. Ahorro, ¿no? De ahorro. Bueno, pero en el fondo, privado, pero una decisión estratégica, es decir, necesitamos recuperar inversiones productivas, inversiones estratégicas en defensa, en seguridad, en infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero esta es la clave, o sea, si realmente Europa necesita inversión, es decir, para dejar de ser un país simplemente de consumidores y empezar a ser productores, digo, simplificándolo mucho, digo, entiendo país, todo el conjunto, tiene que ver con las declaraciones últimamente de la presidenta de la Comisión, de la señora von der Leyen, donde decía crear esa agencia para canalizar el ahorro privado. Es decir, que lo que está diciendo es a los europeos, señores, esa bolsita que ustedes han hecho en su respectivo país, después de estos años de la pandemia, después de toda esta situación, que hay verdad, es decir, el ahorro, somos capaces de canalizarlo hacia las inversiones en casa y por tanto europeas, y eso tiene que ver con esa política de fiscalidad, de facilitarlas, etcétera. Eso no va a ser sencillo, primero porque al final Europa ya no gustaría que fuese una, pero no es una, son muchos, y la fiscalidad de cada país es muy distinta, y cómo se regula este tipo de situaciones también, ¿no? Entonces me parece que queda ahora mismo como idea, me parece muy bien que, oiga, vamos a tirar del ahorro privado para que esto invertirlo en casa y empezar a generar una inversión productiva en tecnología, en la industria, etcétera, o por el contrario, bueno, nos quedaremos una nueva declaración de intenciones, ¿no? Bueno, voy a publicidad, hacia la vuelta seguimos con más temitas. Como dicen los... Mira este smartwatch para mi padre. ¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado. Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital. Hoy vamos con el tema de la vivienda y del alquiler, que veo que aquí la tertulia está que trina. Sí. Hoy cuenta el diario La Razón que el número de familias que pujan por cada vivienda se ha disparado hasta las 30 al cierre de 2024. Eso, una vivienda al alquiler y 30 pujando por esa vivienda. Hace 5 años, pues por una vivienda al alquiler eran solo 7 familias. Y claro, ¿esto qué hace? Pues oferta, demanda, oferta pequeña, demanda amplia, pues se disparan los precios. ¿Y qué propone Sumar y Podemos? ¿Qué dicen? Pues están presionando al Partido Socialista para que prohíba su venta a todos aquellos que no la usen para vivir. ¿Cómo te suena la música, Agustín? Primero, vuelvo al diseño de los incentivos. Tú cuando diseñas instrumentos de la política que tú consideras, tienes que saber que eso estás en condiciones de hacerlo. Eso metafísicamente casi es imposible. Es decir, es tan complicado saber para qué usas tú una vivienda en un momento dado cuando tú la compras, que digamos, casi directamente deberían ahorrarse la propuesta porque no va a servir, porque no va a funcionar desde el punto de vista de la eficacia, al margen de su intencionalidad política. Y luego voy a hacer una cosa un poco provocadora. Tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de Alemania. O cambiamos también el foco, claro, porque decimos no necesitamos más vivienda, pero claro, el problema también que tenemos es que precisamente los ahorros españoles van en buena medida a la vivienda. ¿Por qué? Porque se considera que es un activo del que tú puedes sacar rentabilidad, no para vivir en ella, para sacar rentabilidad. Entonces esto está también unido. Fijaos, si parte de los ahorros, por ejemplo, ya me gustaría a mí que los ahorros de los españoles fueran a invertir en startups tecnológicas, como ocurre en otros países, pero esto ni se está ni se le espera. ¿Por qué? Porque se considera una inversión de mayor riesgo. Por lo tanto, cuando tú diseñas, yo siempre digo que con el tema de la vivienda, todo lo que yo escucho alrededor siempre son soluciones simplistas a un problema que es extremadamente complejo, porque tiene muchos frentes. La vivienda es un activo que se puede utilizar para muchas cosas, se puede utilizar para vivir en ella, se puede utilizar como mecanismo de inversión, se puede utilizar para alquiler, se puede utilizar para alquiler de corta duración o para alquiler turístico. Entonces el problema es que, claro, la misma función, o sea, el piso o un edificio se puede utilizar para múltiples actividades en una economía con la que vivimos. Por tanto, si tú quieres resolver el problema habitacional, en el sentido de gente que no encuentra vivienda barata donde poder vivir y formar una familia, tendrás que tener claro cuáles son las distintas funciones de uso que tiene una vivienda y articular medidas para ello. Pero no está medida, digamos, en los dos extremos. Unos que solo piensan que solo se resuelve construyendo y otros que solo piensan controlando precios. Es todo mucho más complejo, digo, y esto requeriría que, con lo que han hecho en Alemania con las inversiones, pero que aquí no lo vamos a ver, que todos los partidos, sobre todo los partidos grandes, se sentaran, hicieran, porque también hay competencias autonómicas, porque hay competencias municipales con temas de suelo, hay muchísimos factores. Esto sí requeriría un gran pacto de Estado en el que se sentara todo el mundo y se diseñaran políticas efectivas teniendo en cuenta esto que yo he dicho antes, teniendo en cuenta que una vivienda tiene múltiples usos alternativos en la sociedad. A ver, sí, adelante. A ver, a mí me recuerda me incita varias cosas. En primer lugar, el titular que decimos es: se han tomado unas medidas hace poquito y ha subido el precio del alquiler. Luego, evidentemente, esas medidas que van muy en la línea de intervenir el mercado del alquiler, lo que están haciendo es el efecto, vamos a suponer que su intención fuera estupenda, el efecto contrario de la intención, porque no voy a juzgar intenciones, pero la realidad nos dice que esas medidas van en contra de liberar, bienes de viviendas a disposición de los alquilados. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, si tú tienes una medida que te ha ido en contra, quitarla. Punto 1. Segundo, punto número 2, la ocupación. No nos engañemos. Muchísimos dueños de casas o de propiedades tienen pánico a la ocupación. Y no miedo, pánico. Y claro, y en cambio el relato oficial y desde las administraciones públicas y desde el Parlamento es todo lo contrario. La plataforma, no sé qué, lanzando todos esos... utilizo el término relato adrede, todo ese tema de que el propietario es malo, malísimo, el casero es malo, malísimo, y entonces es que hay que tener derecho a la ocupación. El otro día veía en un famosísimo portal de inmobiliario, de alquileres y tal, una cosa que me dejó
pasmada. Una vivienda que ponía literalmente, la ofertaba en venta y decía, con ocupa ilegal. Literal, sí. Con ocupa ilegal. Lo ponía en la misma, eso valía, claro, había bajado el precio de la vivienda. Ha dicho, soy capaz de todo con tal de que lo echen y quitarme el muerto de encima. Pero literal, yo me quedé pasmada, que eso no nos chirríe la neurona, y perdonar el coloquialismo, es alucinante, porque se ha creado todo un magma cultural de que la ocupación es buena, el propietario malo es el malo. Y eso es lo grave, y esto es lo que está subiendo luego. Y luego el tercer punto, ya con esto dejo a mis compañeros, la ley, no, es que a mí me pone enferma estas dos cosas. Y luego la ley del suelo. La vivienda es cara en España porque el suelo es caro también. Y porque está es escaso. No, está intervenido. No es escaso. Sí, está intervenido. O sea, está calificado, es la fuente de financiación de muchos ayuntamientos. Está calificado de tal manera que no se pueda, que se haga escaso, no que sea escaso. Y eso es más o menos. Ya, te has desahogado. Pero fíjate, el otro día pues leía alguien que hablaba de este tipo que estabas comentando, de que se vendía una casa con el ocupador, y decía, bueno, esto es lo de vender casa con bicho, o sea, ya está, empleaba ese término, coloquialmente. Esto antes pasaba mucho cuando había subastas. En las subastas donde sabías que a lo mejor tenías que jugar. Bueno, yo creo que el tema de la vivienda es complejo, porque yo creo que en muchos casos en España hay una tradición donde una buena parte del ahorro va a la vivienda, para la vivienda en propiedad, la tuya, o comprar una segunda vivienda para poner en el alquiler, y mucha gente habla de que su vivienda o la vivienda que tiene o esa segunda vivienda es el complemento a su futura pensión, o es aquello que va a dejar a los hijos, etcétera. En España la gran mayoría de esta situación son pequeños tenedores que tienen una o dos viviendas, no tienen más. Entonces se hace mucha demagogia con los grandes tenedores de vivienda. Oiga, pues eso es, hago usted algo para ellos y otra cosa para el común de los mortales, que es distinta, ¿no? Yo creo que la cuestión de fondo de la vivienda y este tipo de situaciones que es compleja, ¿no? Es decir, primero, porque si tú lo que estás poniendo no pones suelo, y eso es competencia municipal, y es el que lo pones a disposición, eso no funciona. Y los ayuntamientos se han financiado con ese tema. Luego las competencias respecto a todo el desarrollo, desde que tú empiezas, tienes ya el suelo que te lo da el ayuntamiento, a construir su comunidad autónoma. Y así sigues pedaleando en este tipo de situaciones. Desde que quieres empezar un proyecto a que lo terminas, pasan varios años en este tipo de situación. Con lo cual hay que hacer planificaciones a largo plazo y no de carácter inmediato. Segundo, ya se ve que lo de limitar precios no funciona. Digo, porque esto que se comenta ahora de 30 solicitudes para una oferta de alquiler en Cataluña está en 300. El otro día se publicaba, ¿no? Es decir, que esto no funciona. Y luego el pánico, no tanto a la ocupación, sino a la inquiocupación. Es decir, entras en casa pagando y a los 6 meses dices, dejo de pagar y a ver cómo me echas, ¿no? No, es que es al que me refería, ese es el tema. He tenido uno, ¿eh? Ese es el tema de fondo, ¿no? Porque, bueno, y a mí lo que me sorprende de este tema, y si esto fuese también en Cataluña, no tendría mucho sentido, como ha pasado, sin embargo, que es que Junts ha pactado con el Partido Socialista esa ley para desalojar, para llevar al Congreso una ley para desocupar en 48 horas este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, algo está pasando y algo está muy molesto, sobre todo en Cataluña, que ha sido siempre el paraíso de la ocupación, históricamente hablando, vamos. Sí, es el que lo creó. En España es esta Inmaculada no sé cuantitos, que era entonces la concejal de Bienestar Social y tal, fue la que fue metiéndolo, no recuerdo el apellido. Oye, ya lo último, pues me quedan 2 minutos. José Luis, tú que esto te lo sabes muy bien. Cuenta hoy el diario El Economista que el SEPE entra en déficit por primera vez desde el año 2021 y dice que es por el gasto en las prestaciones por desempleo. Sí, porque esto es muy sencillo. ¿Porque se han disparado? Claro, es decir, nos están contando una película de que hay menos parados. Bueno, sí, pero hay menos parados, pero no es verdad. Al final hay más parados, hay más gente que está cobrando la prestación y que no están contabilizando como parados. Y eso tiene que ver con los fijos discontinuos. Siempre yo pongo el mismo ejemplo, el que tenga ganas de mirar números, es que se vayan a Baleares. Baleares hay más gente cobrando la prestación que parados registrados. Eso quiere decir que hay más gente que está cobrando y no está contabilizada como parados. Además, con salarios que han ido creciendo y, por tanto, decir, lógicamente, con prestaciones más altas. Pues esta es la realidad, ¿no? Llevamos 2 años sin presupuestos y, por tanto, el presupuesto del SEPE sigue siendo el mismo y, sin embargo, el número de prestaciones que tiene que pagar se ha incrementado en número y en cantidad. Con lo cual, pues mire, números rojos. Muy bien. ¿Algo que añadir?
No. Aquí ya os habéis quedado a gusto, ¿no? Bueno, habéis echado ahí todo tendríamos que... una tertulia entera de la comida. No meteríamos más cosas. Exacto. Agustín Baeza, José Luis Fernández Santillana y Inmaculada Sánchez Ramos. Muy buenos días, muchas gracias. Cuidaros y a por el miércoles. A disfrutar Gracias. hoy sin paraguas. Adiós, chao. Qué liberación. Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple 1 año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo. Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Tendremos cielos muy nubosos en la península y Baleares, con precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el noroeste peninsular. En el resto, chubascos débiles y dispersos más frecuentes en el oeste y en el sistema central. Se esperan nevadas en Pirineos. En Canarias podremos ver algunas nubes con probables lluvias débiles, visibilidad reducida en entornos montañosos del interior por nubosidad baja, las temperaturas máximas en ascenso. Las mínimas también subirán en la mitad norte y Baleares, con ligeros descensos en el resto y Canarias. Heladas débiles dispersas en zonas altas del este peninsular y los vientos moderados, aunque con probabilidad de ser intensos en zonas de montaña y litorales. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya me hace el gesto hacia abajo, con recortes. Con recortes. Estamos viendo, esperábamos una apertura algo más plana, pero el futuro del IBEX 35 viene con una caída del 0,6%. En cualquier caso, recordemos que ayer firmaba su 4ª sesión consecutiva de avances. Por lo tanto, hacer un alto en el camino no es nada dramático. Hoy todos pendientes de la decisión de política monetaria que adoptará la Reserva Federal estadounidense. No se esperan cambios en las tasas, en los tipos de interés, pero sí estaremos muy atentos a cualquier pista que ofrezca Jerome Powell sobre la orientación a futuro. Hoy también se reúne el Banco Central de Brasil. Mañana será el turno del Banco de Inglaterra y de los bancos de Suecia y de Suiza. En Europa vamos a conocer el dato final de inflación de la eurozona de febrero. Se moderó al 2,4% en la primera lectura, y en Estados Unidos, como cada miércoles, las solicitudes semanales de hipotecas. Tenemos la prima de riesgo en 63 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,39%. En Europa también, en rojo. También tenemos recortes para los futuros en las plazas del viejo continente. En el caso del DAX Xetra de Frankfurt, de casi el 0,8%. En París, recorte del 0,36%. Futuro del Eurostock cayendo poco más de medio punto porcentual. Tenemos muchos valores protagonistas en esta sesión de miércoles. Volkswagen, que tiene la intención de vender
hasta 11 millones de acciones del fabricante de vehículos comerciales TRATON. También pendientes de Siemens, que ha anunciado recorte de más de 6.000 empleos en todo el mundo. En cuanto a Vonovia, el mayor grupo inmobiliario en Alemania registra su tercer año de pérdidas. Pendientes de las empresas del sector acero, porque hoy la Comisión Europea presenta un plan de acción para el acero y los metales destinado a apoyar precisamente este sector, y también de los semiconductores, porque ayer presentaba Nvidia sus 2 nuevos chips dentro de la conferencia de desarrolladores, pendientes de lo que hacen los fabricantes de semiconductores. ¿Qué más tienes? Pues mirando a las plazas asiáticas, a ese cierre de los mercados asiáticos, hoy todos pendientes de esa decisión de tipos del Banco de Japón. Con todo, el Nikkei de Tokio terminaba bastante plano pero en negativo, con una caída del 0,2%, signo mixto porque el Hansen de Hong Kong sí que está operando en verde, con una subida en el entorno del 0,2%. Futuros americanos muy planos pero con tendencia negativa, con un recorte en torno al 0,08%. Mirando a las materias primas, tenemos al Brent en $70.31 y el West Texas 66,50. Y mirando a las divisas, cruce euro-dólar en rojo para nuestra moneda en 1,0892. Ángel de Benito es gestor de inversiones en Santander Private Banking Gestión. Ángel, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Y hoy Reserva Federal, ¿y qué más? ¿Qué es lo importante que se está cotizando en el mercado? Bueno, sobre todo la visión que dé Powell de la situación de la economía. Yo creo que todos estamos apreciando una reducción un poco de las expectativas de crecimiento en Estados Unidos y un aumento de las expectativas de rentabilidad, de inflación, con lo cual, pues, la Reserva Federal de alguna manera pues tiene elementos para seguir parada en cuanto al proceso de baja de tipos y seguir observando un poco los indicadores. Esto, pues, debería venir acompañado de un discurso de prudencia y de esperar y ver, ¿no? Pero la gente va a estar muy pendiente de lo que diga y de leer entre líneas si efectivamente les preocupa ese enfriamiento de la economía, como para en algún momento tener que continuar con los estímulos, o lo que les preocupa más es la inflación, ¿no? Sería un poco ver qué valoración hace de la situación, ¿no? Justo el Banco de Japón ha dicho que mantiene los tipos de interés sin cambios. Dice el gobernador que la economía se está recuperando de forma consistente, aunque pues no pierden de vista pues esa debilidad interna. ¿Cómo ves Japón? ¿Qué opinión tenéis sobre la renta variable de Japón y también sobre su política monetaria? Bueno, en el año no han hecho gran cosa, desde luego, pero es una economía que nos gusta. Es curioso que su política monetaria pues sigue un poco a la contra de todos los países desarrollados, ¿no? Pero creemos que se beneficia bastante de ser un poco el proveedor de bienes de equipo y de tecnología en toda la zona asiática y del repunte que podemos ver en Asia poco a poco, ¿no? China evidentemente es el país clave en la zona, pero yo creo que estamos viendo un incremento de actividad y una mejora de expectativas, y luego son mercados, sobre todo el chino, que se ha quedado bastante más barato después de estos últimos años en que no ha tenido ningún tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, Japón se va a beneficiar bastante de estar en el centro de ese área, ¿no? Pues Ángel de Benito, Santander Private Banking Gestión. Gracias, buen negocio, buen día. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments, le facilitamos